Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Creencias religiosas. Un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido por el Centro de Estudios Religión y Sociedad, el Departamento de Filosofía y el Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Está iniciando muy bien. Bueno, ahora continuamos con Rodrigo Díaz. Su presentación también, bueno, tiene que ver en este tema y sobre todo con la investigación que tú realizaste, Rodrigo, que es una tesis, ¿no? Es tesis de grado, perdón, de maestría. De licenciatura. Licenciatura en psicología. Ah, perfecto. Pero como ya lo comentamos al inicio, bueno, tiene que ver con esta experiencia del COVID en la zona metropolitana de Guadalajara y los sacerdotes diocesanos. Sí, así es, Darío. Pues adelante, Rodrigo. Bien. Muchísimas gracias. Bien, me permito compartirles la presentación. Ok. Ahí se ve. Sí. Ahí se ve. Sí. Bien. Bien, de acuerdo a la tesis y a la investigación que se ha hecho referente a los efectos psicoemocionales de la pandemia COVID en los sacerdotes, pues quiero partir del planteamiento del problema. Bueno, a lo largo de lo que viene a ser la historia y dentro de la humanidad, pues han surgido diversas situaciones de pandemia, así como ya escuchamos en la ponencia anterior a Abraham sobre algunas pandemias que se han dado a lo largo de la historia, y pues a menudo pues verdaderas pandemias con todos sus males y que han llevado pues a modificar el estilo de vida y su forma de pensar de las personas. Ha cambiado también la personalidad, o ha influido en la personalidad del individuo, de tal manera que pues estas situaciones o pandemias que se han dado a lo largo de la historia pues van trayendo pues ciertas consecuencias también en los efectos psicológicos y trayendo alteraciones tanto de ánimo, dígase en la actual pandemia, y sobre todo dentro de la población de los religiosos, dígase el de los sacerdotes, la ansiedad, la crisis incluso vocacional, ¿sí? Bien, se va dando la función primero quiero partir de la función del sacerdote. La función del sacerdote pues es velar por los fieles, mostrar ese sentido de... A ver, permíteme. Bien, y estas expectativas, la función del sacerdote, pues es acompañar en la cuestión de fe, en la cuestión también humana, pero también va mostrándose como aquel hombre
en el cual se manifiesta la gracia de Dios, que es una de las expectativas que va teniendo los fieles en referencia a los ministros consagrados. El que es por ser un hombre de Dios, pues lo van viendo con altas expectativas de que no se puede equivocar o que tiene que tener una gran fe ante situaciones límite, donde no cabe a lo mejor el desánimo, o ver a un sacerdote desanimado, ver a un sacerdote triste o preocupado, porque entonces vienen como esos cuestionamientos: ¿dónde está esa fe? ¿Dónde está esa confianza que dicen tener en Dios? Entonces se tienen altas expectativas en los sacerdotes, en los ministros consagrados, pero también en cuanto a la vulnerabilidad de los ministros consagrados, pues es tener en cuenta de que son o somos humanos, al igual que todos los demás, como todos los demás individuos, y que en ocasiones es algo que el mismo consagrado como que entra en esa lucha de no querer manifestar esa vulnerabilidad ante los demás, no querer mostrar esas limitaciones. Y bueno, la percepción de los fieles laicos respecto al actuar de la Iglesia y sus ministros, pues más que nada viene a ser el de encontrar en ellos esa ayuda, ese refugio, esa palabra de aliento, y sobre todo que les vayan mostrando la presencia de un Dios que los fortalece, la presencia de un Dios que más que estar castigando, les está así mandando un mensaje, pero no tanto como un castigo. Y buscan y perciben en la Iglesia como ese refugio. Ahora bien, hay algunos acontecimientos dentro de la historia que nos van mostrando la función de la Iglesia hacia sus feligreses. Ya en la peste negra, en el 1656, el Papa Alejandro VII determinó que se cerraran las iglesias y canceló prácticas piadosas para evitar acumular gente y de esta manera frenar los contagios. Entonces se va dando el sentido del confinamiento para evitar mayores contagios y evitar mayores muertes. Otro de los acontecimientos de los cuales quiero hacer referencia es en 1576, a causa de la epidemia por parásitos de rata en Venecia. En ese entonces, el cardenal Carlos Borromeo pide a los sacerdotes ayuda a los enfermos, y aquí se van dando pues algunas puntualizaciones para evitar los contagios, pero también para que los mismos fieles vayan encontrando pues ese alimento espiritual, o que no se sintieran solos o abandonados por parte de la Iglesia, de tal manera que se propone un proceso de sanitización por medio del uso del vinagre. Se convoca procesiones en 2 filas, sobre todo adultos sanos. Allí era demasiado rígido en este sentido, de que si había una persona contagiada, pues no se le permitía obviamente participar en dichas actividades de piedad. Se pedía que dentro de las procesiones, 2 filas con su debida distancia, y bueno, también se pedía que se guardaran en cuarentena las personas enfermas o las personas más vulnerables. El cardenal Borromeo también va apoyando económicamente pues a los más pobres, a los más enfermos, y bueno, también pide que se asista a los enfermos, pero solo va a ser una encomienda para algunos de los sacerdotes. No todos los consagrados van a asistir a los enfermos, solamente algunos, considerando aquellos que sean menos vulnerables ante tal situación. Y pues estableció algunos altares en la ciudad en donde se podía realizar la celebración eucarística, para que las personas desde sus ventanas pudieran participar de dichas celebraciones. Entonces se va mostrando el interés por los fieles en todos los sentidos, tanto en la cuestión humana como en la cuestión espiritual, de tal manera que no sintieran como un abandono. Y pues también la cuestión económica, pues se daba o se brindaba pues cierto apoyo, sobre todo a los más pobres. Ahora, dentro de acontecimientos, quiero hacer mención de las explosiones del 22 de abril de 1992,
Aquí propiamente no fue una pandemia, pero fue un acontecimiento que vino a traer para nuestra comunidad, para lo que vino a ser nuestra ciudad, pues algo importante, en donde se va viendo la importancia de las personas consagradas, pues en esta función. A partir de esa situación, de las explosiones, pues se va dando el apoyo de parte de las autoridades eclesiásticas en diversos sentidos para lo que viene a ser esta comunidad herida a partir de dicho acontecimiento. Entonces se va viendo, se va haciendo notorio la presencia de la iglesia, pues también en diversos acontecimientos. Ahora bien, en el 2009, con el brote de influenza H1N1, donde pues se va dando un paro de actividades que pues para muchos, yo creo que la mayoría de los que estamos escuchando este momento, pues fue algo nuevo. Se va dando un paro de actividades que va ocasionando incertidumbre, va modificando parte de nuestras actividades, de nuestros horarios, de nuestra rutina. Y bueno, aquí también los miembros del clero diocesano, pues van siendo prudentes y cuidadosos, llevando a cabo protocolos señalados por la Secretaría de Salud. También pues los sacerdotes buscan ciertos cuidados, sobre todo aquellos más vulnerables, van buscando ese cuidado, esa protección. Pues también lo cual llevó a algunos a más que vivir con un escrúpulo, vivir con miedo y vivir en la sugestión de síntomas, que incluso ante la pandemia actual, pues es algo que va aconteciendo en muchas personas, la sugestión de síntomas, y en algunos pues también lo que viene a ser el escrúpulo. También pues otros fueron tomando en aquel entonces a la ligera los acontecimientos, no tomaban lo que venía a ser los protocolos señalados, o no los tomaban al pie de la letra, no los llevaban a cabo. Otros buscaban fortalecerse en la reflexión, la oración, en donde pues se encontraba pues también la aceptación de una situación nueva dentro de la sociedad y pues una adaptación. Incluso también en la pandemia actual pues son cosas que necesitamos de todavía ir fortaleciendo, la parte de la adaptación ante algo nuevo, aunque ya va más de un año. Sin embargo, pues hay personas que les ha costado mucho trabajo esta parte de la adaptación. Y bueno, vemos también la reacción del Santo Padre y de la Iglesia ante lo que viene a ser la pandemia COVID. Al respecto, pues el Papa anima a vivir la fe en Cristo, que navega en la misma barca con toda la humanidad, y anima a encontrar en la solidaridad no solo una manera de apoyo y contención ante la pandemia y el aislamiento, también la solidaridad, el poder encontrar el sentido del amor. Es una de las principales funciones dentro de la parte espiritual y que va buscando el fiel, la contención a partir del sacerdote, a partir de la iglesia. Y es una función que a los consagrados nos va tocando en todo momento. Claro, sin perder de vista lo que viene a ser nuestra vulnerabilidad, que en ocasiones es lo que más se ha llegado a descuidar. Y bien, los ministros consagrados y la pandemia COVID. A la persona consagrada se le percibe como un guía por lo que representa y realiza, del cual se espera que transmita confianza de sus fieles por medio de su actitud orante, por su entrega, su confianza en Dios, que a partir de su actitud orante manifieste pues esa fe y que la transmita con actitudes, que vaya manifestando también ese verdadero sentido de esperanza ante situaciones límite o situaciones difíciles que se van viviendo. También ante diversas problemáticas que han surgido dentro de la Iglesia Católica referente a sus ministros, se considera urgente la necesidad de prestar mayor atención psicológica a sacerdotes y religiosos
sobre todo a partir de la presión social y mediática, que es la fuente de agotamiento para muchos consagrados, por lo mismo de que los mismos fieles tienen altas expectativas en las reacciones o la forma de vivencia de los consagrados, pero pues viene a ser una carga, una presión para los consagrados, el tenerlos como si fueran o si fuéramos superhombres. Ahora bien, en la Arquidiócesis de Guadalajara, en la cuestión de atención psicológica, se cuenta con una casa de descanso, Alberione, donde, bueno, se brinda acompañamiento psicológico a sacerdotes mediante un proceso adecuado según la situación que necesite la persona. Por lo regular, son sacerdotes que llegan a caer en lo que viene a ser el burnout y necesitan de ese apoyo para poder tener un equilibrio emocional por la descarga constante de trabajo y por la presión social que a veces se va viviendo dentro de las mismas comunidades. Ahora, quien ha estado en un proceso de acompañamiento psicológico, sabemos que puede comprender mejor y atender a quienes necesitan ser guiados. Por eso aquí la urgencia de trabajar psicológicamente en el ámbito o población de los consagrados. Que obviamente mientras estemos en un acompañamiento, en un equilibrio emocional mayor, pues la atención hacia con los demás va a ser de mayor comprensión, confianza y sobre todo pues empatía, donde vamos reconociendo que también somos vulnerables y en esa vulnerabilidad podemos llegar a esa experiencia de la auténtica compasión. Bien, ahora tenemos lo que viene a ser la discusión teórica. Pues la pandemia COVID-19 ha perfilado a vivir una experiencia oportuna de una pausa a la vida y reflexionar sobre ella, para que cada persona reflexione sobre sí mismo y en su relación con el entorno, por lo que se recomienda la meditación, el silencio, como medios que encaminan a la pronta adaptación. Ansel Grum hace mención sobre ello en el texto de Cuarentena, precisamente escrito el año pasado, Cuarentena, cómo lograr la armonía en casa, en donde él pone como referencia de un equilibrio emocional y sobre todo también para darle un freno a lo que viene a ser la ansiedad, pues la meditación, el silencio, que nos van ayudando a reflexionar más sobre la vivencia actual y eso nos vaya llevando también a una pronta adaptación de lo que se está viviendo. Con esta frase de Viktor Frankl, lo que importa no es el sentido de la vida en términos generales, sino el significado concreto de la vida de cada individuo en un momento dado. El verdadero sentido de la vida se lo vamos dando nosotros mismos de acuerdo pues a la experiencia que vamos teniendo y cómo la vamos afrontando. Y nosotros, de acuerdo a la experiencia de pandemia COVID, pues lo vamos a ver de acuerdo pues a la manera como lo vamos percibiendo, si viene a ser como un castigo de Dios, si viene a ser como una situación que nosotros ante una falta de aceptación y de adaptación, pues nos vamos dejando llevar a ciertas situaciones de crisis, tanto en la cuestión de ansiedad, en la cuestión de desesperación en algún momento, que nos va llevando a tener reacciones incluso hacia nuestro entorno, hacia las personas con quienes convivimos. Y bueno, el equilibrio psicológico es un medio de fortalecimiento en el sistema inmunológico del individuo para enfrentar el contagio y las consecuencias de este. De tal manera que la adaptación se ha dado de diversas maneras. Pues de ello depende de la misma personalidad del individuo. Cada uno de nosotros lo hemos afrontado de diversas maneras
lo que viene a ser esta pandemia. Tiene mucho que ver tanto el equilibrio emocional como la misma personalidad. En algunos casos de forma estática, esa adaptación se va dando de forma estática, mediante la cual se alcanza un nivel de adaptación a partir del cumplimiento de normas que solo se llevan a un cambio de hábito, mientras que cuando se va dando esa adaptación de forma dinámica, al ocasionar que se lleve a cabo de una manera más consciente, pues cada una de las actividades que se realizan se le va sacando como mayor fruto. Cuando va siendo de forma estática, solamente cambiamos los hábitos, pero aún con cierta resistencia. Cuando se va dando de forma dinámica, es porque ya me hice consciente de la situación y entonces voy asumiendo la situación presente, llegando pues a una pronta adaptación. Y esa adaptación me va a ayudar a un equilibrio psicológico. Bueno, si no hay un equilibrio psicológico, pues eso también va a influir en el sistema inmunológico, que puede venir a la baja. Entre las actividades o prácticas que se van recomendando dentro de la vida dentro de la pandemia COVID, como medios de adaptación, pues viene a ser la oración, la cual pues nos va dando fortaleza que nos permite superar nuestra angustia existencial y, confiando en el cuidado paternal de Dios, vivir en confianza y esperanza. Entendiendo lo que viene a ser la oración es hablarle a Dios, donde la persona va mostrando lo que piensa, lo que siente y lo expone hacia con Dios. Ya más adelante voy a hacer referencia a un doctor argentino, Jorge Luis Berra, donde habla sobre la meditación. Él mismo llega a hablar de que la oración es hablarle a Dios, mientras que la meditación es permitir que Dios hable. La meditación, a partir del silencio, nos va ayudando también a reflexionar sobre la situación que estamos viviendo, sea cual sea, pero nos ayuda a discernir y nos va ayudando a encontrar la respuesta de parte de Dios. Entonces, orar, hablo, medito, permito que Dios hable. Y bueno, también se habla de la espiritualidad desde abajo. Ansel Grum hace referencia a ella. La espiritualidad desde abajo consiste en reconocer mi vulnerabilidad y la tendencia que yo tengo hacia ese ser superior. Por eso le habla desde una espiritualidad desde abajo. Reconozco mi vulnerabilidad, reconozco lo que soy, para entonces buscar la presencia de Dios y entonces a partir de ese encuentro con Dios también ir reconociendo cuáles son mis fortalezas para enfrentar la situación que voy viviendo. A esta espiritualidad hace que el individuo experimente pues también la frustración de sentido, y de esta frustración existencial que provoca una neurosis nógena, el hombre busca salir a partir de una aspiración humana, así como nos lo va mostrando la logoterapia por medio de Viktor Frankl. Y bueno, pues ambas actitudes ante una situación crítica muestran claramente que tanto la religión y la psicoterapia pues están ligadas. También a una auténtica religiosidad. El hombre no puede no puede ser impulsado ni por un ello ni apremiado por un médico al respecto. Aquí al respecto pues ya Freud habla de esos dos tipos de conciencia. Señalaba que el efecto terapéutico del hacerse conscientes, contenidos inconscientes, corrían parejas con la espontaneidad de dicho paso. Entonces aquí se nos muestra cómo pues la psicoterapia, la religión van unidas. Se va dando como ese sentido de tensión del cual también llega a hablar Viktor Frankl a partir de la logoterapia, en donde a partir de una situación crítica, pues también se va dando la tensión de una búsqueda de una solución. Entonces la religión va aportando también ese medio de encuentro y de discernimiento hacia ese encuentro de soluciones o de adaptación en algún momento. La armonía que se logra a partir del buen manejo de los sentimientos y emociones
ayuda a un estado de mayor fortificación del individuo en todos los sentidos. Cuando se vaya logrando una armonía dentro del individuo, es donde se va dando también ese manejo de sentimientos y emociones de manera correcta. De otra manera, pues puede ir generando situaciones de conflicto interior que se van proyectando en la relación hacia con las personas, con las personas con quienes convivimos. Entonces, ¿qué es lo que necesita el individuo? Pues primero ir trabajando en sí mismo para llegar a esa armonía desde el interior. En la parte de las emociones y sentimientos, pues algunas personas, de acuerdo pues a veces a su educación emocional, que viene a ser un poquito, se puede decir disminuida, o se puede decir un poco pobre, pues pueden ver en algunas emociones como si fueran malas, cuando sabemos que, bueno, es parte del individuo y es simplemente reconocerlas y saberlas manejar, porque cada una de las emociones pues también nos va dando algo, de tal manera de que estos autores, Casper y Augustin, nos muestran de que, bueno, no es malo el miedo, que viene a ser una de las cosas que sin duda se van experimentando a partir de la pandemia, sobre todo el miedo a la muerte, el miedo a estar contagiado y contagiar. Dicen ellos, no es malo el miedo, es una situación de alerta ante la amenaza que, si no es alimentada, nos permite prepararnos, aumentar la atención, prever, en medio de lo posible, pues la defensa que podemos arbitrar. Pero si ese miedo pues lo vamos alimentando, sobre todo con pensamientos que llegan a ser irracionales, pues eso nos va a llevar a la ansiedad, y la ansiedad pues a la angustia, y eso nos va a ir llevando también, como ya hacía mención anteriormente, si no hay un equilibrio emocional, pues el sistema inmunológico va a venir también a la baja. Entonces, el miedo puede desbordar en angustia, que surge de una intención paradójica, la cual consiste en que el miedo produce lo que se teme y genera esa ansiedad. Ahora bien, dentro del COVID y la hiperreflexión, de la cual habla Víctor Frank, la hiperreflexión pues es cuando se va dando una como focalización en alguna idea, en algún pensamiento, y que llega a ser a veces irracional. Por ejemplo, ante el insomnio, alguien puede decir, es que no puedo dormir, pero mientras más piensas en que no puedo dormir y mañana tengo tales actividades, pues entonces vas llegando a ese grado de hiperreflexión que no te va a permitir dormir. Víctor Frank, a lo contrario de la hiperreflexión, habla de la derreflexión, en donde hemos de desfocalizar nuestra mente de tal pensamiento para entonces llegar pues a un grado de equilibrio y calmar también la ansiedad, o evitar situaciones que vayan generando una mayor preocupación. Entonces, dentro de la pandemia COVID, pues para algunos, o sobre todo al inicio de esta pandemia, pues era una de sus principales preocupaciones. De tal manera de que ante ciertos síntomas que veían sobre tal virus, pues se va dando también la sugestión. Ahora, uno de los principales miedos dentro de esta pandemia, pues viene a ser el de la muerte, el morir yo, o que muera alguien cercano a mí. Y viene a ser una de las principales preocupaciones que se van dando, una preocupación recurrente en el individuo dentro de lo que viene a ser la pandemia. Ahora bien, ante la presente contingencia, pues la angustia o preocupación angustiada es uno de los factores que más se han desenvuelto de forma global. Bloom habla de dos tipos de preocupación. Habla de que una es incorrecta y la otra adecuada. Al hablar de preocupación incorrecta, pues se basa en el miedo, en la desconfianza, en el egoísmo, de modo que puede perturbar e incluso destruir por completo cualquier relación. Y la preocupación adecuada
es la solicitud hacia el otro. Sí se conoce el miedo, se reconoce, pero no se deja llevar por él hacia la estrechez. Y esta preocupación está caracterizada por la confianza, la compasión, la solidaridad. En esta es donde yo reconozco que también siento miedo de ser contagiado, pero ese miedo no me frena, ni tampoco me centro tanto en ese miedo como para que yo me quede inmutable ante tal situación y solamente esté pensando en las posibles consecuencias del contagio, sino más bien me abro a esa confianza, a la solidaridad, a la compasión. El adecuado manejo de las emociones y ciertas prácticas que se vayan implementando en la nueva cotidianeidad, en el confinamiento, ayudan al crecimiento resiliente. Entonces, cuando se va llegando a un equilibrio emocional, pues la resiliencia viene a ser como algo que nos va a ayudar a salir adelante. Y aquí, bueno, la no dinámica, también tomando de referencia a Víctor Frank, la logoterapia, por la cual podemos entender que la salud se basa en cierto grado de tensión entre lo que se tiene y lo que se desea, con lo cual recomienda tener un equilibrio para manejar la tensión y poder sacar provecho de ella. Y habla de esa tensión, que pues es un requisito indispensable de la salud mental. Y dice Frank, y yo me atrevería a decir que no hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir, aún en las peores condiciones, como el hecho de saber que la vida tiene un sentido. Y Víctor Frank hace mención o hace referencia a Nietzsche. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa. Es donde se va dando como ese grado de tensión. Cuando se tiene una motivación, se busca cuáles son los medios para alcanzar aquello que se propone. Se van encontrando los cómo. Y en eso pues consiste la resiliencia, que viene a ser importante dentro de lo que viene a ser la pandemia COVID en cualquier individuo. Ahora, el cuidado y la solidaridad pues también son parte importante dentro de una pandemia. El cuidado personal, el cuidado de no exponerme para ser contagiado y el cuidado con los demás, de tal manera que de esa misma manera estoy mostrando solidaridad y pues una mutua cooperación. Fromm habla de esa mutua cooperación en cuanto que al yo cuidarme, pues estoy cooperando para que la otra persona también evite tal contagio. Por eso el hombre necesita cooperación de los demás si quiere sobrevivir. Entonces yo debo de estar al pendiente del cuidado personal para poder estar cuidando a las personas que están en mi entorno. Con esto muestro esa solidaridad y esa cooperación mutua. Y en algunos de los autores de los cuales hago referencia, y de acuerdo pues también a sus artículos, es Claudia Bregman y Edith Vega, que hablan sobre la dimensión humana del COVID, aportes desde la psicología a la exigencia sanitaria. Héctor Sevilla Godínez, que habla de descoronar al virus, sosiego y vacuidad en tiempos de destemplanza mundial. Estos dos primeros artículos van hablando de ciertos cuidados prácticos y que van siendo necesarios para lo que viene a ser dentro de la pandemia, pero también el estar atentos a ciertos cuidados de acuerdo pues a evitar pensamientos basura. Así lo llega a mencionar Héctor Sevilla, que viene a ser a veces pues ciertas noticias o ciertos comentarios o situaciones que en lugar de ayudarnos a tener una tranquilidad emocional, pues nos van alterando. Jorge Luis Berra, que habla sobre la meditación en una videoconferencia. Pedro Pablo Ochoa y Wilson López hablan sobre el contagio, confinamiento y pues también las repercusiones de la pandemia COVID en lo que viene a ser lo conductual.
Paulo Daniel Acero Rodríguez habla del duelo y la salud mental en tiempos de pandemia. Él pues va desarrollando pues algunas dificultades que van viviendo los familiares de las personas que han sido contagiados, sobre todo a partir de las situaciones que se van generando a partir de un fallecimiento, donde no tienen la oportunidad de despedirse de ese ser querido, o que incluso no pueden tener los auxilios espirituales, incluso un funeral como hubieran querido tenerlo para con su paciente o la persona que ha fallecido. De Abraham González, pues el educar para cambiar el mundo de una pandemia. Y bueno, la metodología llevada a cabo dentro de esta investigación fue según el tipo de investigación, fue según su propósito, fue exploratorio, según su fuente fue de campo y según su tiempo fue horizontal. La metodología fue cualitativa, el método fue fenomenológico, y la población con criterios de inclusión y exclusión son los siguientes. Primero, bueno, la población en la cual se enfoca esta investigación son los sacerdotes católicos de la Arquidiócesis de Guadalajara, que habitan en la zona urbana, teniendo como población de muestra el decanato de Santa Cecilia. Los criterios de inclusión, pues hombres sacerdotes enfermos de COVID, sacerdotes de parroquias urbanas en zona urbana de Santa Cecilia, sacerdotes recuperados, sacerdotes católicos en servicio activo en la Arquidiócesis de Guadalajara. Y los criterios de exclusión, pues las mujeres, sacerdotes no católicos o pastores de otra denominación religiosa, sacerdotes de otras diócesis en México, sacerdotes de zonas foráneas y sacerdotes sin parroquia. El procedimiento para la recolección de información e instrumentos a utilizar a partir de una encuesta. Y bien, los resultados. La encuesta se realizó por medio de Google Forms. Solo contestaron 10 de los 15 sacerdotes que conforman el decanato de Santa Cecilia. Asimismo, la forma escueta de las respuestas manifiesta por parte de los participantes una tarea por compromiso o una falta de apertura emocional ante situaciones críticas. El contexto poblacional. Bien, bueno, el pasado 11 de marzo, por parte de la Mutual del Clero de la Arquidiócesis de Guadalajara, se obtuvieron algunas cifras generales referentes a los sacerdotes y el COVID-19. También esto sobre todo en la cuestión de las secuelas ocasionadas por COVID, y ya el pasado 16 de agosto se han actualizado algunos de los datos en referencia pues a los sacerdotes con COVID. Ahora les presento lo que viene a ser estas tablas. En los casos COVID en sacerdotes de la arquidiócesis fueron confirmados 241, entre los cuales yo allí entro. Confirmados activos son 3, reinfectados 2, sospechosos 0, en aislamiento en casa solo 3, hospitalizados actualmente hasta el 16 de agosto ninguno, recuperados 212, descartados 84 y defunciones 26. Esto es de acuerdo pues a la información obtenida por parte de la Mutual en referencias a cifras generales hasta el 16 de agosto. También otro de los datos obtenidos últimamente es la tasa de incidencia y mortalidad. La tasa de incidencia en Jalisco es de 0.9548 y tasa de mortalidad en Jalisco es de 13.43. La tasa de incidencia en lo que respecta a la Mutual es de 17.5
y la tasa de mortalidad es de 11.90. En la tercera tabla encontramos referente a las secuelas ocasionadas por el COVID-19. Esta información, si es del 11 de marzo, no la tenían actualizada últimamente, pero a nivel pulmonar, hasta el 11 de marzo, eran 13 sacerdotes, por estrés postraumático, 2 sacerdotes, y con crisis de ansiedad el 7% de los sacerdotes que habían sido contagiados. Bien, ahora los efectos psicológicos que arroja esta investigación son los siguientes. Primero, la represión de las emociones por parte de los sacerdotes. Miedo a demostrar vulnerabilidad, descuido y falta de organización del tiempo en algunos sacerdotes. Solamente, bueno, sí en algunos, ya que una parte de la población de los sacerdotes sí empleaban su tiempo en actividades deportivas. Falta de información respecto a la pandemia, dificultad de adaptación ante una situación crítica, falta de herramientas para el manejo de la ansiedad en el sentido individual y el no saber pedir ayuda, el activismo pastoral como medio de evasión de la realidad. Frustración ante un activismo pastoral que se ve truncado, de que, bueno, fueron cerrados los templos, las actividades pastorales se pusieron en pausa. Entonces, para algunos hubo esa frustración en la cuestión pastoral. En algunos, pues, se mostró la falta de oración y meditación como medios de encuentro consigo mismo, como con Dios, que pudieran ayudar en el manejo, pues, de la ansiedad. La hiperreflexión y la preocupación irracional como causa de ansiedad y miedo. La soledad vivida con actitud de dependencia de los demás. Preocupación más por el otro que por mí mismo. De acuerdo a lo arrojado por las encuestas, muchos de ellos se preocupaban más porque no se fuera a contagiar mi familia o mis feligreses, y pocos hicieron mención, pues yo no quiero contagiar para que no se contagien los demás. Más bien primero pensaban en los demás. Cambios conductuales para con los más cercanos, fruto del confinamiento. Preocupación por la cuestión material, tanto en manutención como en bienes de posesión. En cuanto a los cambios conductuales, algunos manifestaban, pues, alteración del estado de ánimo que pues, se manifestaba o se proyectaba en la relación con quienes convivían de más cerca. También se habla de una falta de solidaridad, o se muestra falta de solidaridad entre el mismo presbiterio, tanto en lo humano como en lo económico. Porque, bueno, pues al no estar abiertos los templos, pues no se percibía la ayuda de parte de los fieles. De tal manera que, pues, en algunas parroquias, en algunos templos, lo que se hacía era venta dominical, pero todo era, pues, para llevar. Y eso por iniciativa así de algunos párrocos o algunas personas que ellos mismos se ponían a disposición para la venta de algo y apoyar a los mismos párrocos. Pero también se mostraba, pues, esa falta de solidaridad en la cuestión humana, sobre todo para con quienes llegaban a estar contagiados. La actitud resiliente en algunos sacerdotes, que permitió ver el confinamiento como un medio de crecimiento en creatividad y el buen uso del tiempo. En algunos sí, esa resiliencia les fue ayudando a ser más creativos, a buscar vender algo, emplear su tiempo en alguna actividad física o recreativa dentro de sus espacios, el utilizar las redes sociales como medio evangelizador. De allí se fue empezando a manifestar la creatividad de algunos, de la mayoría, o de algunos que fue impulsando a otros. Entonces, la actitud resiliente de algunos también fue impulsiva para con los demás. También se va mostrando un mayor miedo en la mayoría de los sacerdotes
por el contagio de los familiares que por el contagio propio. Y bueno, los sacerdotes que fueron contagiados y durante su aislamiento vivieron la aceptación del contagio y mostraron equilibrio emocional, son los sacerdotes que lograron una recuperación más pronta y sin secuelas graves, mientras que aquellos que se resistieron a la aceptación del contagio y no manejaron de manera resiliente sus emociones fueron presa de la ansiedad, que les generó mayores crisis de pérdida de oxígeno, que en algunos los llevó a tener que ser internados, intubados, con algún órgano colapsado o incluso a tener un paro respiratorio como parte de las secuelas por el COVID-19. Algunos de los fallecimientos que se llevaron a cabo de parte de los sacerdotes diocesanos fue precisamente como esa secuencia. Hago mención de un sacerdote cercano, donde él, bueno, los primeros días de su confinamiento, al ser contagiado, pues él mismo se estuvo atendiendo, pero al darse cuenta de que familiares cercanos a él fueron contagiados, vino a experimentar un grado de ansiedad mayor, sobre todo por miedo a que él haya sido ese factor de riesgo y de contagio hacia sus familiares, lo cual fue ocasionando pues un detrimento en el sistema inmunológico que lo llevó a ser hospitalizado, intubado, después colapsa uno de sus pulmones y fallece debido a un paro respiratorio ya después de haber pasado lo que viene a ser el COVID. Ya esto fue a partir de una secuela. Ahora, siendo así que los fallecimientos acaecidos, no solo de sacerdotes, sino en general por COVID-19 y o sus secuelas, tuvo como raíz el miedo al estar contagiado, lo cual llevó a muchos a la ansiedad, que les fue cortando la oxigenación y luego debilitando el sistema respiratorio y el sistema más vulnerable del individuo. Una persona que se dedica a dar terapia de oxigenación me hacía mención, el COVID no deja de ser algo fuerte para con la humanidad, pero también lo que viene a hacer que la persona se vuelva más vulnerable viene a ser el miedo. Ella decía, yo me atrevo a decir de que los que fallecen por COVID no es tanto el COVID, sino que los mata el miedo a las consecuencias y las secuelas que pudiera tener la persona. Y bien, las conclusiones. El no contactar con las emociones por parte de los sacerdotes, en parte es por la falta de apertura para reconocer sus propias limitaciones. Por otra parte, enfrentar las expectativas de las personas de que el sacerdote debe ser santo, tolerante, amable y estable en todo momento. También queda evidente que se prioriza la tarea pastoral por sobre la relación de desarrollo humano consigo mismo. Los efectos psicoemocionales de los sacerdotes ante la pandemia COVID-19 han sido diversos, ya que cada uno de los sacerdotes, de acuerdo a su personalidad y su situación presente en el ambiente en que se encuentra, va reaccionando. Se proyectó resistencia de parte de los sacerdotes encuestados, lo cual evidencia el desconcierto consecuente de los efectos emocionales, así como el descuido del humano, alejándolo de la experiencia espiritual. Dudar de lo humano y su acontecer psicológico parece ser su respuesta a su enfermedad, mismo que se relaciona con la alta tasa de ansiedad que el contexto poblacional de sacerdotes enfermos. Y bueno, las respuestas proyectaron un sentido de forzoso compromiso, lo cual arroja en este trabajo de investigación la resistencia de los sacerdotes ante temas que hagan referencia a su estado psicoemocional, lo cual deja en claro el sentido de compromiso que los sacerdotes sienten de mostrarse fuertes y no reconocer su vulnerabilidad ante hechos que sacuden y tocan las fibras más sensibles del ser humano. Bien, a partir de estas conclusiones, pues se van como complementando algunos de los aspectos que Abraham mencionaba anteriormente, sobre todo en la
la vivencia de las emociones dentro de la población de los consagrados. Con esto termino, con estas conclusiones, con esto termino mi presentación. Adelante, Darío. Creencias religiosas concluye por hoy. Este programa es producido por el Centro de Estudios Religión y Sociedad, el Departamento de Filosofía y el Cuerpo Académico Cultura, Religión y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Les esperamos el próximo martes a partir de las 6 de la tarde a través de la página oficial de La Exquisita Radio.